A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. El día de hoy en Sanando a mi hijo vamos a hablar sobre el tema de la hiperactividad. Con nosotros la doctora Sabrina Sevilla y nuestra psicóloga Angélica Sendales. Bienvenidas. Sí. Vamos a tratar el tema de hiperactividad desde diferentes aristas, desde la parte como madre, la parte de los docentes y la parte en sí como paciente. Cuéntanos, Angélica, ¿qué resistencia presenta ante los padres tener un diagnóstico, cualquiera sea? Lo primero es que el diagnóstico es fácilmente confundible con un montón de cosas, especialmente con falta de pautas de crianza. Entonces, si tenemos niños que no tienen hábitos, que no tienen rutinas, que no tienen límites, es muy fácil decir que el niño puede tener hiperactividad. Uno, eso. Dos, una vez que se determina que el niño tiene cualquier diagnóstico, generalmente los papás tienden a decir que necesitan una segunda opinión, que no está mal, pero detrás de esa segunda opinión viene una resistencia importantísima de entender que el niño necesita cualquier tipo de intervención. La primera de ellas, atención desde la casa. Entonces, generalmente cualquier diagnóstico que se dé, en este caso vamos a ver la parte de hiperactividad, cualquier diagnóstico que se dé tiende a dilatarse por falta de compromiso y de aceptación desde la casa. Específicamente con esto de hiperactividad es como algo mucho más aceptado dentro a nivel familiar, a nivel social, porque de un tiempo acá todos los niños tienen hiperactividad y al momento de decir que todos tienen hiperactividad justificamos un mal comportamiento. Tú en el ámbito de psicología, ¿cuál es el abordaje correcto que se debe hacer para ya tener este diagnóstico y poder decir el niño tiene hiperactividad y vamos a trabajar, no solamente decirlo, sino también tomar acción? Ok, bueno, más que aceptado es popularizado de una manera inadecuada. Incluso llegan los niños a las instituciones educativas y las mamás les dicen a las rectoras, pero téngale paciencia que es hiperactivo. Entonces las rectoras ponen un alto, como bueno, ¿y dónde está el diagnóstico? Y ¿dónde dice usted? ¿Y qué tratamientos está dando? ¿Y qué medicamentos está trabajando? Entonces es muy fácil decir que es hiperactivo, volvemos a porque le faltan límites. Lo asociaban esto con el niño es hiperactivo y tiene un nivel de coeficiente alto, por eso yo te digo, decían es que es tan inteligente y también es hiperactivo y por eso permito que haga todo esto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede haber un niño, en general los niños que tienen hiperactividad tienen un IQ regular, puede haber un niño con síndrome de Down que tiene hiperactividad o puede haber un niño que tiene un IQ alto que tiene hiperactividad, no es excluyente ni incluyente ningún diagnóstico. Es importante entender que la hiperactividad puede estar asociada o tener comorbilidad con otras enfermedades. Entonces el hecho de que tenga Down, por ejemplo, no significa que no pueda tener hiperactividad. Acá también es importante lo que tú estás comentando, que se confunde mucho. En realidad no es tan frecuente el diagnóstico como diagnóstico de un trastorno de hiperactividad. Entonces, primero considerar y estar muy conscientes de que los niños son niños y que cada etapa tiene un nivel de actividad normal en el niño, que estos niños con hiperactividad se salen totalmente de estos parámetros y hay ciertas condiciones específicas para realmente dar un diagnóstico de hiperactividad. Deben cumplir ciertos parámetros tanto en número como en intensidad para dar estos diagnósticos que ya requieren un tipo de tratamiento específico, pero hay que estar muy conscientes, lo que digo antes, de que son niños
Y los niños están descubriendo el mundo. ¿Y cómo lo descubren? A través de las actividades. Entonces, un niño travieso no es un niño hiperactivo. Un niño que quiere descubrir, que quiere hacer cosas, no es un niño hiperactivo. Un niño que requiere atención en la casa y que empieza a hacer muchas cosas para llamar la atención, puede necesitar otros o tener otros factores, pero no necesariamente tiene un trastorno de hiperactividad. Entonces, sí es un diagnóstico que requiere realmente que sea dado por todo el sistema médico. Y otra cosa adicional en este tema es que los papás deben evitar decir mi hijo es hiperactivo, porque lo estás catalogando, lo estás encasillando en algo. No, si es que tiene realmente, como decimos, un trastorno, va a tener ese trastorno, pero tener quiere decir que también se va a recuperar. Pero en cambio, si les encasillamos en cualquier categoría de los niños, ya es esto, y también se van sintiendo diferentes y también pueden llegar a tener problemas con los compañeros, con los maestros, con diferentes cosas, porque claro, es el niño, no, es el hiperactivo, entonces no, sino mirar a los niños como son y también aceptar los diagnósticos cuando estos están, pero realmente bien valorados. ¿Qué debo hacer como primer paso? Primer paso debería ser la madre, los padres darse cuenta que algo está pasando. ¿Qué características puntuales yo podría ver que el niño está haciendo fuera de lo normal? Generalmente quien primero lo nota es la maestra. Generalmente, porque así a uno como padre no le guste, quien más conoce a sus hijos son los docentes, porque pasan un montón de tiempo con ellos, porque el centro infantil o la institución educativa es el mundo real de los niños, donde se defienden, o sea, donde se define cómo se comportan en sociedad. Entonces generalmente la primera que dice este niño tiene rasgos de hiperactividad es la docente. Ahí se escalona la situación, se hace un diagnóstico presuntivo mediante una entrevista que es de sí, no, con la maestra. Esa entrevista se le manda a los padres para determinar sí o no. Después de esto viene una entrevista con los papás para determinar cómo se están moviendo las cosas. Cualquier diagnóstico debe tener 3 áreas puntuales en las cuales el niño está siendo afectado: a nivel social, a nivel académico y a nivel de la casa. Si estos 3 criterios se cumplen, aún sigue siendo presuntivo. Ahí lo mandamos al neuropediatra y es el neuropediatra quien determina si la hiperactividad está o no está presente. Ahora, la hiperactividad es como el nombre grande, el trastorno grande, pero la hiperactividad puede ser con déficit de atención, con hiperquinesia, que es propiamente la hiperactividad, o mixta, donde se presentan las dos áreas, cuando el niño no solamente necesita y requiere estar en movimiento todo el tiempo, y esto va mucho más allá de un aprendizaje cinético, sino que aparte de eso su concentración es súper baja, sus tiempos de concentración y atención para la edad en la que se encuentra es súper baja. Entonces de ahí ya se determina si necesita o no necesita medicamento, y siempre se va a trabajar con terapia psicológica. ¿Qué pasa? No solamente en la hiperactividad, sino en todas las enfermedades que requieren medicamento. Es un desbalance hormonal, es un desbalance a nivel de neurotransmisores, perdón. Entonces, cuando el neurotransmisor está desbalanceado, si yo no trabajo con medicamento y solamente trabajo con psicología, el niño no aprende, porque no está nivelado. Y si solamente trabajo con medicamento, pero yo no trabajo con psicología, en el momento en el que retiro el medicamento, el niño no aprendió herramientas. Entonces, por eso es tan importante que el trabajo sea interdisciplinar y se respeten las dos áreas. ¿Qué hacemos en el área neurológica? ¿Qué hace la parte médica con estos pequeños? Bueno, aquí tienes un enfoque, como realmente es en todo el área de salud, que siempre debe ser un enfoque multidisciplinario. Lo que quiere decir es que deben intervenir en el tratamiento de la persona o de los niños, en este caso, diferentes áreas o diferentes profesionales de la salud. Así como dice Angélica, necesitamos del área psicológica, pero también del área médica. Y será el médico especialista en estos trastornos quien va a determinar si es que en este caso el niño con este trastorno de hiperactividad requiere una medicación o no requiere, porque no todos los casos van a requerir. Va a haber casos leves
que no requieran esto. Va a haber casos severos que requieran la medicación en sí, porque son medicaciones de todas formas de uso delicado que deben ser prescritas exclusivamente, como decimos, por los médicos que son especialistas en estas áreas. Ellos controlan las dosis y también hay que ir haciendo el control permanente de cómo va reaccionando el niño, tanto a nivel de reacción en favorecer este trastorno. Entonces ahí viene el área también de educación, que la maestra esté al tanto de está funcionando o no está funcionando, pero también de efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos. Entonces ahí se va haciendo los ajustes de las dosis, pero es importantísimo este trabajo en conjunto, ni solo lo uno ni solo lo otro, sino en conjunto. Y como hemos dicho en todos los programas, es tan importante la base familiar. Siempre la base familiar necesita un tratamiento, dar un giro a su dinámica familiar, hacer realmente el trabajo en conjunto. Ellos también, no solamente determinar que el niño es quien tiene el trastorno y entonces el niño es quien necesita tratamiento. Es todo el sistema familiar que requiere un tratamiento para que en realidad sea mucho más fácil que el niño reaccione a todo lo que se está haciendo y que también la familia sepa fácilmente afrontarlo y llevarlo de mejor manera, y no se catalogue, como dijimos al inicio, o se lo separe, o por otro lado, como tú dijiste, no solamente decir, es hiperactivo y ya está, sino hacer realmente, tener conciencia de qué es lo que tiene mi hijo o mi hija. Claro que es más frecuente en niños que en niñas, pero saber qué es lo que tiene, que está recibiendo un tratamiento, pero que este tratamiento también va a ser temporal. No es un tratamiento que dura toda la vida, realmente es temporal mientras se va corrigiendo. ¿Por qué se produce la hiperactividad? Como decía Angélica, hay alteraciones de los neurotransmisores a nivel cerebral que tienen una alteración, los niveles no son los adecuados y esto está afectando diferentes áreas del cerebro, principalmente un área que se llama el área frontal, que tiene que ver con todas estas controles de los niños y de la parte también de concentración principalmente. Entonces ahí es donde se afecta, pero no puedes saber directamente en todas estas alteraciones neurológicas. Es muy difícil conocer qué se da primero, porque primero o viene el trastorno, la emoción, algo que causó esta alteración de los neurotransmisores, o el trastorno de estos neurotransmisores, el desequilibrio, trajo la enfermedad, o el trastorno, el desequilibrio ya emocional de adaptabilidad. Entonces es difícil saber exactamente qué provoca lo uno o lo otro. Entonces por eso el tratamiento es en conjunto. Y acá también incluye algo que comentamos algún rato, el tema de alimentación, porque también tienes muchos alimentos que favorecen la hiperquinesia en los niños. Favorecen eso, pero también otros que favorecen el equilibrio de estos neurotransmisores. Entonces sí, hay muchos alimentos que pueden favorecer o alimentos que no te pueden favorecer, dependiendo el caso. Entonces sí es un abordaje completo en todos los sentidos. Al hablar de esta parte, que hablamos de todos los profesionales, la psicóloga, la institución educativa donde está el niño, es súper importante que ellos entiendan qué es lo que sucede y hagan un seguimiento constante. La parte familiar que habla la doctora Sabrina es muy importante, que se involucren, que estudien, que se asesoren, que consulten. Ellos terminan siendo profesionales sin haberlo buscado en esta rama por la situación de sus pequeños. Es frustrante a uno como padre o como madre que cada momento le estén llamando la atención por la conducta. Entonces, en ese caso hay veces que sí se resisten los padres al diagnóstico, a hacer algo más. A veces se encuentra limitado porque no hay los profesionales a la mano que uno pudiera conseguir. Como tú, como psicóloga, ¿qué les dirías a los papás que están pasando por esta situación? Primero, aceptación. Tengo que aceptar que es una condición que, como bien lo dices tú, va a pasar, pero sí necesito aceptar a los niños, porque generalmente lo que se tiende a hacer es ir sacando a los niños del sistema. Entonces ya no vamos donde la abuelita porque es que como es tan cansón, ya no vamos donde la abuelita porque es que como es hiperactivo, ya no vamos donde la abuelita porque ella le da chocolate. Entonces empezamos a alejar el niño. No es el niño quien tiene que ajustarse al sistema, es el sistema familiar quien tiene que ajustarse. Ahora, si yo tengo un niño con hiperactividad o no, y todo el tiempo le estoy diciendo,
que es desobediente, que es malcriado, el mal término utilizado, que es insoportable, que es necio, el comportamiento de este niño tiende a... Estoy afirmando más bien esa conducta. Exactamente, tiende a ajustarse a la forma en la que yo me comunico acerca de él. Entonces, si todo el tiempo le estoy diciendo que es maleducado, él empieza a portarse de manera mala, enfocada para ajustarse a este criterio. Entonces, sí necesitamos hacer un cambio. Necesitamos ser súper conscientes que si el neuropediatra dice, tiene que tomar medicamento, debe tomarlo. Tú mencionabas todos los retrocesos, eso es importantísimo, porque cuando yo tengo un niño con hiperactividad que se sube, se baja, no se está quieto, le dan las 12 de la noche durmiendo, se despierta a las 3 de la mañana, después se despierta a las 6 de la mañana, no hay cómo apagarle la pila, y empiezo a darle medicamento, el comportamiento se viene abajo, y esto paradójicamente asusta un montón a los papás. Entonces eso, los niños tienden a tener pesadillas en el control de esfínteres, aunque ya estén grandecitos, 7, 8, 9 años, pueden tener retroceso. Entonces sí es importante que sepan que van a haber algunas situaciones que no van a estar tan de acorde a lo que yo esperaba. Bien, necesitamos realizar el acompañamiento psicológico. No hay forma, como les decía antes, de que el niño aprenda herramientas si no se trabaja en la parte de psicología. Y la psicología no solamente va para darle herramientas al niño, como tú bien decías, toda la parte prefrontal que tiene el control de los impulsos, sino también ayudarnos a nosotros como padres a relacionarnos de manera adecuada, a dejar de reforzar estas conductas que son inadecuadas. Entonces, en lugar de gritar cada vez que el niño se pone súper activo, yo como adulto empiezo a tener herramientas para poder controlarlo. El control empieza por mí. Entonces yo digo, ok, sé qué es lo que le está pasando, sé qué es lo que lo altera, le bajo la situación que lo está alterando, reacciono ante su conducta y ante su reacción propia de manera diferente o adecuada, y esto nos va generando cambios. Igual eso es profundísimo, o sea, la terapia es profundísima. ¿Qué características, eso te consultaba, qué características yo puedo ver así, señalar específicamente que me llame la atención el niño? El niño no se concentra por un periodo largo, ¿cuál es la parte de tensión que ellos presentan? ¿Cómo puedo darme cuenta que no es simplemente un comportamiento inapropiado, va más allá? Sus tiempos de concentración y atención no están acorde a la edad evolutiva en la que se encuentra. Son niños que molestan deliberadamente a los otros. Son niños que no tienen la capacidad de generar empatía con los otros niños o con los adultos. Tienden a dañar y a perder las cosas. Están todo el tiempo en movimiento. Las situaciones en las que se supone que deberían estar quietos, y aquí hago un paréntesis volviendo a lo que tú dices, hay momentos en los que uno va al oficio religioso, por ejemplo, y el niño tiene problemas porque es media hora, una hora en la que todos los adultos estamos acostumbrados a estar callados y llevamos 30 años siendo educados para estar callados, y el niño empieza, mamá, vámonos, mamá, vámonos, mamá, vámonos. Eso no significa que haya un comportamiento inapropiado a nivel general. Bien, entonces con los niños hiperactivos tienen muchísima dificultad para comportarse o para controlarse en situaciones en las cuales uno esperaría que lo hiciera. No la media hora de la misa, pero sí 15 minutos, 20 minutos. Entonces todas estas cosas, igual es un listado larguísimo, pero más allá de eso, porque volvemos, todo esto yo lo puedo confundir con un niño que no tiene límites. Si el niño, por ejemplo, me dice, no quiero que me des avena, quiero que me des chocolate, quiero que me des banano en el desayuno, y aparte de eso quiero pasarlo con un caramelo y me lo llevo para misa, un niño activo, hiperactivo o no hiperactivo va a estar inquieto. Tener esa condición. Un niño al que yo le digo, acuéstate en este momento, y él me da largas, me da largas, me da largas, y nunca se cumplen los hábitos, no va a poder estar haciendo una visita de forma adecuada. Un niño al que yo le permito que en la casa salten los muebles, salte en la sala, salte encima de mi autoridad, no va a poder obedecer a su maestra. Entonces todos estos rasgos son propios de la hiperactividad, pero son fácilmente confundibles con faltas de pautas de crianza. Entonces por eso es tan importante hacer todos los pasos que mencionamos anteriormente y no catalogarlo de una vez a que es hiperactivo. Y aquí también el tema que tú dices es justamente con lo que empezamos, y hay que no confundir. Sí. El adulto puede fácilmente hacer muchas cosas y queremos
normalmente que los niños se comporten igual. Cuando hay un almuerzo, una comida, pretendemos que el niño se quede sentado todo el tiempo que los adultos están sentados. Y si se empieza a levantar es como que está molestando. Y no es cierto. El niño, como decimos, está descubriendo, está manifestándose, necesita actividad, necesita juegos, necesita diferentes cosas. Entonces, tomarlo como que son niños, pero de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que les corresponde, a lo que han aprendido. Y ahí es donde se va diferenciando. Obviamente los papás, y como decías, el nivel educativo también es importante, porque ellos van a darnos ese rasgo, esa diferencia un poco de cómo sé si es o no es. Entonces, si ya de la parte educativa los profesores o algo están llamando mucho la atención en que algo les llama la atención de este niño o de esta niña por su comportamiento, por su atención, entonces, bueno, sí podemos mirar y empezar con todos los rasgos, todas las valoraciones para realmente determinar si eso no es. O igual los papás, a veces es como que, no, esto ya es de más. Entonces a los papás mismos les llama la atención y entonces, mejor que quedarse con la duda, hacer un diagnóstico temprano para también hacer un tratamiento temprano. De todas formas, si es que es un niño, como tú dices, con pautas de crianza no adecuadas, con límites no adecuados y todo eso, igual requiere un tratamiento, porque no que no tenga un diagnóstico de hiperactividad en este caso, pero algo debe estar fallando, que no se está dando bien la dinámica ahí. Así es, otro abordaje, otro tratamiento, pero algo está pasando. Entonces igual miremos, llevemos, no nos quedemos con las dudas, abordemos sea al pediatra, al psicólogo, a alguien de nuestra confianza, o empecemos a mirar y decir, a ver, yo le veo esto, le encuentro esto a mi niño, los profesores me han dicho esto, quiero valorar a ver si tiene algo. Entonces, dentro de todas las entrevistas, todos los abordajes, si es que requiere en ciertos casos alguna evaluación con algún examen, se lo hará y entonces se determinará. Y por otro lado, algo que comentabas con respecto a la medicación, es importante cualquiera de esos cambios que se dan, que los padres sí comuniquen al médico, porque a veces simplemente pueden, por un lado, asustarse de que esto está pasando y que, claro, el medicamento le está haciendo esto. Sí, el medicamento le hace eso, pero se ajustan las dosis, se va modificando, se va haciendo para que la idea es que el medicamento dé realmente una ayuda al niño, que se logre controlar los problemas que está teniendo, pero que no tenga efectos secundarios, o que estos efectos sean los mínimos. Entonces siempre las dosis se regulan a esto en todos los medicamentos. Hay una cosa importante que me saltaba mientras tú hablabas, y es importantísimo no comparar unos niños con otros. Es importantísimo no compararlos entre hermanos. La educación es completamente diferente en una niña que en un niño. Es diferente entre una niña de 10 años y una niña de 8. Es diferente entre dos niños de 3 años mellizos. Es completamente diferente. Entonces, el criterio diagnóstico o el criterio que nos lleva al médico no puede ser la comparación con un niño tranquilo, con un niño bueno. Yo necesito enfocarme en la conducta puntual del individuo. Eso es súper importante. Entre más rápido podamos, bueno, ahora ya no hay tanta la resistencia a acudir a un profesional, uno más bien siempre está buscando empaparse, buscar información, pero esa información debe ser veraz, debe ser comprobada, debe ser fiable para que nosotros podamos tomar medidas como padres de forma oportuna. Acudir primero a la psicóloga, a la maestra, consultar, ver, lo que tú decías es válido, consultar a otro profesional donde nos sentamos un poco más cómodos. Es el profesional donde nosotros vamos, en estos casos es de inicio hasta el final. No es recomendable de que estemos probando, ensayando 6 meses con uno y llevándole al niño, porque el niño también se cansa, y trabajar mucho en la autoestima del niño también dependerá que él conozca su condición y de acuerdo a eso él se valore por todas las fortalezas que tiene a su alrededor, no solamente por esa condición específica, ¿no? Ahora, algo en esto que estás comentando que me parece importante decir a todos los televidentes, y que es todo lo que hemos comentado, que en este caso y en muchos otros el tratamiento es multidisciplinario en muchas personas. Entonces no vale por un lado estar probando, yendo de un lado a otro, porque necesitamos confianza. Donde confiemos, ahí nos quedamos. Pero por otro lado también a veces sucede, lastimosamente, vamos donde un médico y le da la medicación, o de inicio dice tiene que tomar esta medicación, pero no autoriza el tratamiento psicológico.
Entonces, como decimos, todo es en conjunto. Entonces, o al contrario, si es que un psicólogo dice, no, ya solo con esto y no necesita nada más, entonces cuando lastimosamente a veces se nos presentan estos casos, hay algo que diga, no, solo con esto y listo. No, siempre necesitamos un abordaje de desde muchos lados, desde muchos ámbitos. Entonces, si es que requiere, como dijimos, que no en todos los casos es la medicación, pero no es exclusiva. Entonces requiere la valoración psicológica, requiere la atención por parte de la escuela o de la institución educativa. Obviamente lo que dijimos que es básico, el tratamiento familiar, es cómo está todo el entorno familiar. Entonces, sí, estar atentos a esos. Si decimos que los niños pasan la mayor cantidad de tiempo en la institución educativa y ellos son nuestro primer pilar para nosotros ver su desarrollo, es importante que la maestra conozca, se empape de esta situación. Hay que hacer adaptaciones curriculares y ella lo podrá realizar siempre y cuando tenga la información clara, específica, tanto de la psicóloga como del neurólogo, del médico, para poder hacer su trabajo de mejor manera. Muchas gracias por su participación y les esperamos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo,